¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como el panel se redujo bastante, va a dar bastante, me imagino, para que cada uno exponga su mensaje y de alguna manera, aunque me imagino que son presentaciones bastante distintas, después se generan algún tipo de preguntas o de confluencias. Yo voy a hacer primero una aclaración respecto al tipo de, digamos, de temática o de exposición que quiero hacer, ¿no? Lo que traje acá es la historia de una calle, es una calle abstracta, digamos, existe, es la mezcla de diferentes calles en diferentes ciudades europeas que reciben un caudal importante de población inmigrante, ¿no? Y aunque yo me haya centrado, y van a ir viendo que todo el proceso tiene que ver con qué genera la presencia de extranjeros cuando llegan a la ciudad y de alguna manera hablen nuevos paradigmas de relaciones y de comunicaciones, en realidad donde pone extranjero o donde pone otro, uno podría leer muchas cosas distintas. Cualquier fenómeno que genere una alarma o un cambio profundo en la ciudad, cualquier cosa que se instale como una factoría de electricidad, o las antenas de telefonía móvil, o el terror que puede provocar un desastre natural, etc. Hay diferentes situaciones en las que la ciudadanía entra de alguna manera en una actitud de alarma, ¿no? Y la pregunta que va a recorrer todo el rato la presentación, y que es la que a mí más me interesa, es en qué medida la comunicación nos sirve para dirimir conflictos. Normalmente uno habla de ciudades sostenibles, de sostenibilidad, y uno entiende que eso es ir en bicicleta, es reciclar la basura o es apagar la luz cuando no la estemos usando, pero en realidad la sostenibilidad de la ciudad tal como está planteada depende de muchas cosas, no depende solamente de ir en bicicleta, reciclar la basura o apagar la luz, sino también de tener mecanismos de diálogo para una cada vez más inmensa cantidad de conflictos, ¿no? Y la otra pregunta que me hago es cómo usa el poder los mecanismos que tiene el diálogo y los mecanismos que tiene la comunicación para dirimir conflictos. Normalmente el poder llega o suele llegar tarde a gran cantidad de conflictos, ¿no? Y llega cuando el proceso ya se desencadenó, los rumores ya se establecieron, las alarmas ya se prendieron y muchas veces las protestas ya están en la calle, ¿no? En ese momento atiende el poder, solo un momento muy álgido, como vamos a ver después, ¿no? Y no ni siquiera en la resolución del conflicto, ¿no? 5 ideas concretas que vamos a ir transitando a lo largo de toda la presentación. La primera es que la ciudad, casi por definición, es un territorio fronterizo. No se trata solamente de que la ciudad pueda ser con una determinada cantidad de inmigración o con una cantidad determinada de extranjeros una ciudad más o menos fronteriza. Resulta que la ciudad, en su misma configuración, tal como se configura como una zona de encuentro. Y una frontera es eso, es una zona de encuentro, de tránsito, de muchísima energía, de muchísimo negocio, de compartir intereses, de compartir polémica y de verse gente distinta, ¿no? Acá hay un pequeño dibujo de una ciudad junto al volcán. Nietzsche decía: el secreto para obtener el máximo de fertilidad y de placer de la existencia es vivir peligrosamente. Edificad las ciudades en el Vesubio, recomendaba él. Afortunadamente no se produjo, pero de todas formas la sensación del vértigo que está impresa dentro de la misma genética de la ciudad nos acompaña constantemente, de tal manera que deberíamos empezar a acostumbrarnos a que la ciudad es conflicto, por definición. No hay ciudad pacífica, la ciudad es alterada, por definición, ¿no? La ciudad en su misma configuración nace como un refugio. En realidad se trata de dibujar un terreno en el que uno se establece y marca unas diferencias respecto a lo que está afuera. Afuera está la naturaleza, el bosque, el feudalismo. Dentro de la ciudad está la libertad, la organización. Afuera está la incertidumbre, dentro está la seguridad. De alguna manera así se va configurando una ciudad, se configura una muralla y dentro de eso una especie de burbuja protectora. Adentro estamos nosotros, está la lengua, fuera están ellos, está el tartamudo. Hay un encuentro muy clásico entre el aborigen y el hombre blanco, en el que el aborigen le dice: yo hombre y tú tartamudo. Todo el que no conoce la lengua, el que se sitúa afuera, es el que es un tartamudo. De ahí viene la palabra bárbaro.
parvar, de balbucear, de no saber hablar el idioma del lugar al que vos llegás, digamos, y ahí te convertís en un bárbaro, ¿no? Luego, dentro de la ciudad estamos nosotros, está la lengua, está la cultura, está el hombre y la mujer, pero quiero decir, el ser humano. Hay una tendencia a cosificar todo lo que está fuera de la ciudad. De hecho, grandes políticas restrictivas respecto a los derechos de extranjeros que vienen a la ciudad son posibles y sustentables en nuestra cabeza porque no los consideramos de igual a igual. Y eso está sucediendo mucho en Europa. Si los consideráramos exactamente igual, esa restricción de derechos sería más dolorosa moralmente o jurídicamente, y sin embargo es mucho más permisiva para gran cantidad de la sociedad, en este caso europea, pero también esto sucede en toda América Latina y está sucediendo de punta a punta, ¿no? Es más admisible porque de alguna manera cosificas lo que está fuera, digamos. Lo que está fuera es un trabajador, un emigrante, una persona que viene a refugiarse, pero nunca un ciudadano en pie de igualdad con el que establecer un diálogo, ¿no? La ciudad, al mismo tiempo que es un refugio, y lo es, porque nos protege, lleva adentro el miedo. El volcán lo tenemos adentro, el Vesubio viene con nosotros. Cuando vamos a la ciudad no es que nos alejamos del bosque, nos alejamos de la vida de la selva y entramos a un lugar donde las cosas están protegidas y son seguras. No, el miedo va con nosotros. Y de hecho dentro de la ciudad se producen dos grandes temores constantes, ¿no? Uno tiene que ver con la desigualdad y el otro tiene que ver con la diferencia. Y además es en todos los sentidos. El pobre teme ser oprimido por el rico y el rico teme verse rodeado de pobres. El temor no depende tanto de la amenaza con la que encuentres, sino las perspectivas que vos tengas ante ese temor, digamos, ¿no? Luego, la gran oposición de ciudad tiene que ver con seguridad y con miedo, con la búsqueda constante de seguridad y refugio, y al mismo tiempo con la superación o con saber que uno tiene que vivir con miedo en esa ciudad, ¿no? La ciudad es una frontera y a una frontera la gente llega a hacer algo. No es verdad que uno va a la frontera simplemente a buscar una nueva vida. Va a buscar una nueva vida, va a buscar paz, va a buscar refugio, va a escaparse de algo, va a observar, va a hacer negociados, va a tener intereses. Una frontera es un lugar de confluencia por definición. O sea que ahí mismo, en esa misma frontera, se encontraríamos, picoteando un poquito, muchos instrumentos para el diálogo dentro de la ciudad, digamos. Porque en la misma frontera, todo ese caudal que vamos viendo de tránsito, en realidad son pequeños instrumentos y pequeñas herramientas que nos sirven para inspirarnos y para generar diálogos internos, ¿no?, dentro de la ciudad. Lo más importante entre una ciudad y su afuera, lo más importante de una ciudad siendo fronteriza es la traducción y tener perspectiva y tener capacidad de negociación. En realidad, casi siempre, y esta cumbre se llama de comunicación, y los profesionales en general hablamos de, somos asesores o consultores de comunicación, pero la comunicación es emitir un mensaje, emitir solo desde un emisor, llega a un receptor y atraviesa un canal. Sin embargo, en realidad lo que sucede no es exactamente eso, no es que lo que yo digo va a llegar exactamente tal como yo digo a ella que me está viendo. No, hay un proceso de traducción y esa traducción está en su cerebro y en el mío. Cuando ella me hable o si ella luego habla, yo tendré que ir traduciendo lo que ella va diciéndome. No es que tal como yo lo dije, de ahí las grandes disonancias. Yo digo algo y luego la prensa no lo refleja, ¿no? Claro, quizás no estaba pensado exactamente para que la prensa lo reflejara tal como vos lo articulaste. El proceso de traducción es el proceso más fundamental que tiene que ver con el diálogo, porque todos hablamos lenguajes distintos. Y no se trata solo de castellano, inglés o francés. Se trata de códigos distintos, de acentos distintos, de entonaciones distintas que se les da a la palabra, ¿no? Por tanto, el proceso más importante que vamos a tener que atender todo el rato y que lo vamos a ir viendo durante la presentación tiene que ver con cómo se generan mecanismos de traducción, de negociación y de perspectiva. Porque de alguna manera cuando uno ve la ciudad, igual que si uno se sienta en un bar en Tijuana o en Ceuta o en cualquier ciudad fronteriza, lo que está viendo ahí es un teatro. Lo que está viendo es una gran representación de cosas en las que todos nos podemos ver implicados. Y lo bueno que tiene el teatro, cuando vamos a ver una obra de amor y fuimos dejados por nuestro amante o por nuestra amante, de alguna manera, al llorar en esa obra de teatro, estamos proyectando todo lo que nos pasa hacia un sentimiento que vemos que es generalizado. Lo comparten los actores y lo comparte gran parte del público. Y la mitad del público está llorando, ¿no? No soy yo solo.
Bueno, la frontera tiene ese efecto de alguna manera, tiene un efecto teatral y nos dice todos estamos todo el rato en tránsito y todos estamos todo el rato necesitando dialogar. Y lo que no hacemos es precisamente dialogar, ni siquiera cuando se articulan políticas así llamadas, políticas de diálogo, de concordancia o de confluencia, ¿no?, entre intereses. Dos palabras muy breves sobre cómo era la ciudad clásica y cómo viene siendo la ciudad ahora, ¿no? La ciudad clásica era un centro concéntrico al que se iban sumando diversos sectores y de alguna manera había una jerarquía. Un centro de negocios, después un centro quizás de algunas industrias conexas, quizás alguna institución religiosa, y así iban aumentando, o iban aumentando por sectores, o iban aumentando un poco arbitrariamente, pero siempre había un núcleo, no era una ciudad concentrada, nuclear, sectorializada. Son fronteras que de alguna manera permiten la traducción, no porque todos hablemos con todos, sino porque los estratos entre uno y otro va habiendo pequeñas comunicaciones que configuran cierta paz urbana, ¿no? Sin embargo, la ciudad hoy no tiene nada que ver con eso. La ciudad hoy es una ciudad descentralizada, difusa, con enormes espacios de separación entre ámbitos funcionales distintos. La ciudad hoy, por definición, busca, y es algo que busca cualquier ser humano, no es algo que busque un partido político o un tipo determinado de seres humanos, o aquellos que viven en un country o aquellos que viven en un barrio privado. La segregación es lo que más busca el ser humano constantemente, busca separarse, no solo de pobres o de ricos, busca separarse de otros y juntarse con similares. De hecho, casi todos los expertos destacan que en muchas encuestas sobre la ciudad más feliz del planeta o el lugar más feliz para vivir, la gran variable que cambia muchos resultados tiene que ver con cómo los vecinos, cómo las personas perciben a sus vecinos. Y si esos vecinos están dentro de lo que él cree que deben ser sus vecinos. El vecino, igual que mandar un chico a un colegio caro, a tu hijo mandarlo a un colegio caro, tiene que ver no solo con la mejor educación, sino sobre todo con la agenda de relaciones y de contactos que vas a tener en el futuro. Lo mismo pasa con el vecindario. Hay un libro célebre, Privatopía, que de alguna manera nos habla de cómo esta sociedad encerrada, de country, de barrios privados, etc., cumple una utopía fronteriza de protección y de alguna manera cumple un anhelo de segregación, que también va con nosotros. Luego ya tenemos dos cosas en la cabeza. Primero, las ciudades son la frontera. Segundo, nos segregamos de modo natural. No es una cosa que nos pase de vez en cuando, o nos pasa si vivimos en un país donde el 98% son africanos y nosotros somos el 2% o el 3% de holandeses. No, pasa en cualquier situación, ¿no? El 70% de la población del planeta vive en este momento en ciudades. O sea, somos eminentemente todos urbanos. Y encima 2.500 millones aproximadamente de personas en el planeta, es decir, 1 cada 3 seres humanos sobre esta tierra, somos inmigrantes. Algunos no somos directamente porque hicimos ese viaje. Y si yo no lo hubiera hecho, mis padres lo hicieron previamente y por tanto yo soy parte de eso. 1/3 de toda la población mundial sabe lo que es el tránsito. No solo el tránsito de un país a otro, el tránsito del campo a la ciudad, de una ciudad a otra ciudad, de una ciudad pequeña a la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Primera idea, por tanto, que vimos hasta ahora: la ciudad es eminentemente una frontera, un lugar de contradicciones, un lugar donde se dirime la agresividad y el conflicto de una manera muy natural para lo que es la evolución de la ciudad, aunque con muchas incapacidades por parte de toda la sociedad en entenderlo y por parte del poder político de procesar ese conflicto en algo que devenga en algo, en sacar una buena conclusión de algún conflicto. Al fin y al cabo, lo que importa no es lo que te pasa, es la conclusión que sacas con eso que te pasa. No importa tanto la gripe, sino lo que yo hago con la gripe. Me puedo arruinar la cabeza y pienso que eso es una enfermedad mortal y puedo deprimirme o puedo superarlo en 2 días. No depende de la gripe ni de los 38 grados, depende de mi actitud ante el termómetro y ante lo que pasa, ¿no? Segunda idea: la dinámica del conflicto y del rumor es algo permanente. No vamos a entrar, también para alargarnos y para que no sea pesado, ¿no?, en cuáles son las claves de los conflictos y de los procesos conflictivos de alguna manera, ¿no? Nos vamos a centrar en una sola cosa, que es el rumor, pero un par de aclaraciones muy breves, digamos, ¿no? Vamos a distinguir entre conflicto y problema. El conflicto tiene un énfasis básicamente subjetivo. El problema es eso que está, eso que tenemos que afrontar. La vida es un problema.
todo el rato uno enfrenta problemas. La cuestión es con qué actitud uno. Ahí, en esa actitud subjetiva, es cuando uno tiene una situación de conflicto, digamos, cuando tiene que ver con su posición respecto al problema, ¿no? Hay muchos enfoques y de hecho acá se mencionan algunas teorías que de alguna manera interpretan los conflictos, pero básicamente tenemos tres posturas, que son las posturas propias de la vida de cada uno. Uno puede ver el conflicto como algo negativo, lo puede ver como algo inherente y natural, y lo puede ver incluso como algo positivo. Son tres maneras distintas de tomarse. Y ojo, no son tres personas distintas las que se enfrentan al problema. Somos la misma persona viendo los problemas de manera diferente. El conflicto expresa necesidades. Cuando hay conflicto es que algo está pasando. De vuelta con el ejemplo de la fiebre. Cuando hay fiebre es que hay infección. El punto no es bajar de 40 a 38, de 38 a 36. El punto es averiguar por qué se está produciendo la fiebre, ¿no? Conflicto implica conversación, diversidad, diferencia, desigualdad. Sobre todo el problema no es el conflicto, sino nuestra actitud, ¿no? No voy a entrar demasiado en detalle en esto, pero vamos a ver dos cosas de los conflictos. Los componentes y las fases, de alguna manera, ¿no? Componentes suelen ser tres. La persona, el problema con el que se enfrenta y el proceso que lo hace vivir ese problema de una manera positiva, de una manera negativa o de una manera neutra. Pero la mayor cantidad de preguntas en realidad tienen que ver con las personas. Los conflictos tienen que ver con las personas. Y normalmente, de vuelta, el poder político acá y en todas partes, no estoy hablando de un caso en concreto, el poder político casi naturalmente tiene dedicación y obsesión por ver las cosas, no a las personas. Prefiere antes hacer edificios que procurar mecanismos de mejor convivencia comunitaria a través del diálogo. Prefiere hacer un puente a tratar de trabar puentes en las escuelas o entre las escuelas y la oficina de bomberos, por decir algo. Prefiere la cosa hecha, ¿no? Por eso, de alguna manera, en realidad, cuando surgen los conflictos, el político se extraña de las reacciones muchas veces de la gente y en realidad lo que hay son reacciones de personas ansiosas, personas con nervios, personas con miedo, personas que tienen una esperanza o que quieren mejorar algo. En todo ese proceso el rumor forma parte inherente, porque el rumor es como un déficit de conversación de alguna manera, y se dice un barómetro de la tensión. El rumor puede estar en torno a las personas y las más aptas o las menos aptas para afrontar una situación. El rumor está en los procesos, el rumor está en los problemas también, ¿no? Incluso también en las etapas de un conflicto, en cómo evoluciona un conflicto desde un conflicto latente, que es cuando algo está pasando pero nadie identificó nada, nadie se acercó, nadie montó un operativo, ningún poder local dijo vamos a investigar en tal barrio qué es lo que está pasando para detectar alarmas. Desde ese momento al conflicto evidente, que es cuando de alguna manera, y por ponerlo muy entre comillas, llegamos a las manos, y cuando ya la violencia está de alguna manera desatada. Violencia de todo tipo, violencia a través de manifestaciones, violencia a través de protestas o quemas de locales, violencia entre las personas peleándose o violencia sencillamente verbal. Entre un momento y otro, desde que el conflicto es latente hasta el conflicto es evidente y se polarizan las posiciones de alguna manera y se establece un mundo maniqueo de blanco y negro, el rumor también está presente. Es más, el rumor, si no lo entendemos bien o si no lo procesamos bien, no solo puede hacer pasar un conflicto latente a uno evidente muy rápidamente, sino que incluso cuando estamos resolviendo el conflicto, cuando estamos en la fase de resolución de conflicto, un rumor te lo puede reventar perfectamente. Y cualquiera de nosotros, o cualquiera de los que acá se han dedicado profesionalmente a la asesoría o en situaciones de crisis, ve que cuando ya todo está sobre la mesa, cuando la negociación ya está avanzada, un rumor con intención revienta esa negociación. Luego el rumor, que de vueltas es una falta de conversación estructurada. El rumor es un medidor de la tensión, de nuevo nos aparece. Hay una ley básica del rumor, de hecho hay dos. La primera, que fue hecha como en el año 38 con EI, dice que el rumor es igual a la importancia por la ambigüedad. Según esa fórmula, cuanto más importante sea el tema y cuanto más ambigüedad haya respecto a la información de ese tema, más hay condiciones para que se expanda un rumor. Luego vinieron
unos años después unos expertos y dijeron, bueno, no es tan así, porque hay un montón de tonterías que se convierten en rumores. Yo creo que rumores, por ejemplo, los cocodrilos albinos en las alcantarillas de Nueva York. Eso es un rumor que, no sé, al menos de mi generación seguro que alguno lo tiene que haber escuchado, ¿no? En un momento determinado se presumía que en las alcantarillas de Nueva York había unos cocodrilos albinos. Como vamos a ver luego en las fases del rumor, todo eso necesita ser explicado, porque así dicho es tan sumamente absurdo que uno nunca termina creyendo y dice, ¿cómo puede eso convertirse en rumor, ¿no? Bueno, las cosas se convierten en rumor porque hay una necesidad de saber y de explicar cosas que te parecen inexplicables. Y como el cerebro te dice, no, no, esto hay que explicarlo de alguna manera, no puede quedar sin explicar, el rumor aparece en ese momento, ¿no? Pero el rumor tiene que ver básicamente con la incertidumbre, con la implicación, con la ansiedad y con la credulidad. Si esos cuatro componentes se dan, tienen muchas probabilidades de que es un rumor. Tiene que ver con la incertidumbre porque no está habiendo mensajes claros de parte de un poder o de una institución o de un núcleo de la sociedad, y porque además hay o puede haber un ambiente, por ejemplo, el ambiente de crisis económica que hay ahora en Europa tiene que ver mucho con acentuar mucho las incertidumbres y por tanto predisponer mucho al surgimiento de rumores y de miedo, ¿no? Tiene que ver con la implicación. Si a mí me afecta directamente, que yo les cuente ahora un rumor sobre una gaseosa que se vende como con gas, pero no tiene gas, en una región de China, y cuyo nombre no me acuerdo, no les va a decir absolutamente nada. Pero si hablamos directamente de en los edificios viejos de Buenos Aires, construidos en el 50 o el 60, todo el material que está debajo del revoque es un material contaminante, podríamos generar un rumor mínimamente creíble en el que todos estamos implicados porque vivimos en una casa que puede darse con esas condiciones. La implicación para yo ser partícipe y trasladar el rumor es fundamental. Y de hecho el rumor se cree porque te lo comenta un amigo. Si a mí viene una persona desconocida y me dice, hay una vaca volando, evidentemente le voy a decir que no. Pero si el que viene es alguien muy amigo y me dijo, de verdad, yo sé que suena absurdo, pero te juro que hay una vaca volando. Y esa persona que me lo dice es muy cercana a mí, puede que haya un milímetro de mi cerebro, el más tonto y el que menos está despierto, que lo pueda creer. La relación de implicación con quien te traslada el rumor es fundamental. Lo mismo sucede en Facebook. Ahí incluso está estudiado matemáticamente, que es decir, todo lo que se replica con amigos tiene una proyección determinada y lo que se replica con gente que no son amigos o que no conoces directamente, no. La ansiedad también es otro elemento fundamental, ¿no? Y la credulidad. ¿Vamos viendo tiempo? Sí. Sí, quedan 15 minutos. 10 minutos. 10 minutos, listo. Hacemos 10 minutos, después Vale. habla Sandra y los que quieran ir haciendo preguntas me las van haciendo llegar a mí por escrito. Cuando terminan las dos charlas hago una selección de las preguntas y bueno, si algo queda también levantamos la mano. Okay. El rumor pasa por una fase, voy a ir rápido y voy a ir directamente al caso. El rumor pasa por fases, y antes lo dijimos, hay una fase, la 1, que es explicativa. Yo tengo que explicar de alguna manera por qué puede haber cocodrilos albinos en las alcantarillas de Nueva York. Y le tengo que dar un sentido más o menos razonable, ¿no? Quizás el hecho de haber ido a alguna persona a África, traerse un bebé cocodrilo y después crecer y no saber qué hacer con él y tirarlo por el inodoro y que después ese cocodrilo que se juntó con otro, no sabemos muy bien cómo, pero se juntó con otra cocodrila y generaron más cocodrilos y al no ver la luz se hicieron albinos y después ciegos, ¿no? Pero el hecho de que a uno le entre en la cabeza que hay la posibilidad de que alguien se haya ido de viaje a África y haya traído un cocodrilo bebé, empieza a ser creíble el rumor. A partir de ahí vienen cosas más prácticas, ¿no? Por ejemplo, modificar o sustanciar determinadas cosas del rumor para hacerlo más razonable, o irle quitando capas como la cebolla hasta de dejar el núcleo fundamental del rumor, que son 3 o 4 ideas, ¿no? Que hay cocodrilos blancos en las alcantarillas. Para terminar con esto, primera idea, la ciudad es una frontera contradictoria, ansiosa, llena de incertidumbres, de violencia y de peligro, y también de alivio, porque la ciudad tiene eso, es esperanza y es determinación a progresar, y con eso hay que vivir en un conflicto, y la ciudad es un conflicto,
el rumor tiene un papel fundamental, porque hace al déficit de conversación. Y yo les voy a explicar un caso, antes de terminar, con 5 valoraciones sobre cómo me parece a mí que el poder muchas veces desaprovecha las situaciones que generan los conflictos para instrumentar procesos de diálogo, y los menosprecia y terminan haciendo, digamos, arreglos sobre los conflictos, arreglos en falso de alguna manera, o arreglos que renguean de alguna manera, ¿no? Inmigración en España. Este es un caso, una calle en una ciudad del norte de España, vivían unas 300 y pico de personas, y un día se instala una mezquita, un templo musulmán. Y no se instala de una manera constructiva, es decir, aquí va a haber una mezquita, un gran cartel y un plano, sino en un garaje y de una manera silenciosa y de alguna manera clandestina, ¿no? Un contexto mínimo sobre la inmigración en España, que me parece importante. Ojo, en España no, en todas partes del mundo, incluyendo acá, ¿no? Normalmente cualquiera, los expertos también, y yo he trabajado muchos temas de inmigración y tendemos a ver los grandes números, los grandes porcentajes, ¿no? Y vemos, en España más o menos el 12% de la población es extranjera. Bueno, hasta ahí es una cifra más y no pasa nada, ¿no? Si vamos a la región de Madrid, ya la cosa sube. 14% de población, un 15% puede ser extranjero, ¿no? Si dentro de Madrid vamos a la ciudad de Madrid, la cosa sube más. Ya vamos a un 16, 17, 18% de inmigración. El conflicto va aumentando a medida que uno pone la lupa y focaliza sobre un territorio, ¿no? Si además me voy a un distrito concreto, ya estamos hablando de un 22% de inmigración. Si me voy a un barrio concreto de ese distrito, hablamos de un 30%. Y si me voy a una calle en concreto, hablamos casi del 38 o del 40% de inmigración. Por tanto, respecto a el extraño, el extranjero o el otro, es una parte muy chiquitita de nuestra población y por tanto es algo que podemos gestionar con tranquilidad, se dice el político, vamos a hacer una serie de medidas o de articulaciones para eso. En realidad es una realidad que va cambiando mucho dependiendo de los lugares, y hay lugares donde es tremendamente explosiva, porque la mitad de la calle es extranjera y es ya vecino, vive ya en ese lugar y por tanto tiene sus reclamos. En una calle determinada, en un momento determinado, llega el Islam y se instala. Esta es una foto real de esa calle en concreto, ¿no? Claro, cuando vos te dicen, hay musulmanes instalados en la calle, o hay dominicanos, o hay ecuatorianos, o hay peruanos, en el caso de España, y por mencionar algunas de las comunidades más numerosas, digamos, y las que más fricciones genera con la comunidad local, digamos. Pero una cosa es no verlo y seguir sosteniendo que él es un trabajador, es un inmigrante. Al fin y al cabo viene a trabajar, no es un ser humano del todo, ¿no? Es una cosa que se incorpora a la ciudad, es un recién llegado, de alguna manera, ¿no? Cuando lo vemos rezar, o cuando lo vemos en el bar hablando con otro, o cuando lo vamos a comer en el restaurante, o cuando te lo presentan y decís, yo Carlos, tú Mohamed, en ese momento las cosas empiezan a cambiar y ya el inmigrante, que era una cosa que viene a alquilar su fuerza de trabajo, se convierte en un ser humano y pasa de ser un mero objeto de debate a un auténtico sujeto que tiene sus reivindicaciones, entre ellas generar un templo para rezar. Este es un plano de la calle y está de alguna manera simulada, ¿no? Primero vemos unos 300 y pico de habitantes, apenas 3 comercios, un centro histórico, un equipamiento verde, una asociación de vecinos, una calle típica en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Empiezan a llegar algunos inmigrantes, en concreto un comercio de inmigrantes, una librería, y vamos a ver que esa librería tiene importancia en que sea una librería y no otra cosa. Esa llegada de extranjeros llega a un lugar donde ya hay canales, esas flechas verdes, canales de comunicación establecidos. Eso nos ha pasado a todos, o a todo el que haya llegado a un lugar nuevo. Llega y está desorientado y tiene que identificar los canales, cómo se piden las cosas, cómo se comunica uno, ¿no? A pesar de todo, el extranjero va haciendo sus propios canales de comunicación, la propia librería, y hasta ahí no genera y no hay ningún problema, digamos, no se genera ninguna situación extraña. Hay un equipamiento en mal estado, es algo muy típico de cualquier centro histórico de cualquier ciudad europea, ¿no? Y vemos cómo poco a poco se instalan cada vez más elementos, más instalación de otros, hasta que enfrente de un bar, el bar número 1, al lado del espacio degradado, se instala también otro comercio. Y tiene importancia porque resulta que eso va a ser una carnicería de carne halal, cortada al estilo
de los musulmanes. Y por tanto, sobre esa avenida van a empezar a circular un montón de gente que van a llegar a esa carnicería de otros puntos de la ciudad. Y el bar que está enfrente va a decir, se me está llenando todo esto de moros. Se me está complicando. Y ahí mismo empiezan los rumores. Y ahí empieza un rumor. ¿Esto qué es? Los tengo aquí. Me están cortando la carne. Me viene toda la ciudad me viene aquí. Y ninguno viene al bar. Uy. Sí, me parece que... Y empieza el rumor. Poco después se instala una mezquita. En un garaje, de una manera clandestina. Claro, se instala en una sopa que ya está un poco caldeada. Ahí el caldo no es perfecto. No es que, hola, buenas, me llamo Mohammed, quiero instalar acá una mezquita. No hay ningún problema, venga, póngase ahí y vayan todos a rezar. No, la cosa tiene su tensión. Y se generan otros rumores, directamente vinculados a tener enfrente todos los viernes a 180 personas rezando en la vereda. Y si no, yo esto no lo quiero. ¿No? Y es normal, quiero decir, acá no estamos hablando de temas culturales, sino que cómo se genera una cosa nueva y cómo uno la interpreta. Siguen los rumores, y los rumores ya empiezan a cobrar un sentido de alguna manera circular, se alimentan, y empiezan a salir fuera de la calle. Llegan los medios, y cuando llegan los medios, las cosas se articulan como protesta. Y ahí empieza mezquita no, racistas no, mezquita no, racistas no. Y el conflicto ya está desatado, ya hay un enfrentamiento y es muy difícil poner a dos personas que ya están en posición animal, con el pelo erizado, tratando de mostrar fuerza. Esa es la posición que tenemos de la agresividad, esa es la posición que tenemos los animales, y nosotros somos animales, lo seguimos siendo todo el rato, ¿no? 2 minutos. 1 minuto para terminar esto. Llega al poder y al poder le hacemos 4 preguntas. Primera, ¿alguien habló con los vecinos? ¿Alguien habló con los musulmanes? No. ¿Alguien sabe si hablaron entre ellos, musulmanes y vecinos? No. ¿Alguien tiene alguna idea que ofrecerles a vecinos o musulmanes? No. Y esa suele ser muchas veces la respuesta del poder, que directamente no pensó en cómo estaban sucediendo las cosas, ¿no? Voy a ir más directo a 5 claves que de alguna manera nos ayudan mucho a entender cómo se dirimen situaciones de conflictividad. Para ir terminando, la primera, que el diagnóstico sea acertado. Si yo voy a un conflicto porque tengo un lío en la mezquita, porque veo a 150 personas rezando en la calle, pero no me entretengo en saber que el tipo de la carnicería ya venía enojado, el tipo del bar venía enojado porque había una carnicería que le molestaba en el negocio, no estoy haciendo un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico es un buen diagnóstico. Saber todos los perfiles que tiene un conflicto y saber qué posibilidades tiene. Segundo, la circulación de la información. En un conflicto o en una crisis, y mucho más si está el poder implicado, la información se oculta. La información es poder. El que tiene más información requiere más poder. Luego yo, a mi jefe político, algunas cosas le diré y otras no le diré. Y a mi subalterna política, pues algunas cosas le diré y otras no le diré. Pero yo voy a manejar ese circuito de información. Y eso trae problemas. Tercero, que hace herramientas para las conversaciones. Y la conversación es lo fundamental. La conversación pública es lo que se está perdiendo definitivamente y lo que hace mucho más conflictiva la ciudad, ¿no? Y cuarto y quinto, liderazgo. Hay que saber qué decir. Hay que tener un plan. Para eso es un político o el jefe de una ciudad. Quiere hacer algo con esa ciudad. Cuando uno enfrenta una argumentación complicada, una discusión con alguien, lo primero que hace es objetivar la discusión. En lugar de, tú siempre eres así. Dice, no, hoy llegué tarde, no siempre soy así. Pero la tendencia es, siempre pasa algo. Objetivar nos sirve para identificar, ¿no? El liderazgo es, sé lo que tengo que decir. Y por último, una imaginación profusa en imaginar cómo es el día después del conflicto. Porque la articulación después del conflicto es casi tan o más importante que el mismo desarrollo, ¿no? Y ya está. Bueno, le agradecemos.